Hola, hola, mi nombre es Vanessa Ilukevich, soy docente del Instituto de Vida Silvestre IBIS y les vengo a hacer una pequeña inducción de lo que es la introducción al manejo de citácidos. Recordemos que estas inducciones son cortitas, contundentes, bien completas, pero la idea es que tenga más que todo una abreboca, sobre todo de la información que les podríamos enseñar si participan en alguno de nuestros cursos disponibles online en este momento. Bueno, los citácidos corresponden obviamente al orden de los citasiformes, que es un grupo en donde se agrupan más de 350 especies divididas en tres superfamilias. Ya vamos a tener a la Estrigopoidea, que son los loros, unas poquitas especies de loros de Nueva Zelanda, donde está el famoso cacapo, que es supuestamente una de las aves más inteligentes del mundo. Después Cacatuoidea, en donde vamos a tener las cacatúas y las ninfas o las carolinas, que son estas cacatúas más chiquitas, muy comunes como mascota. Y finalmente vamos a tener el gran grupo Citacoidea, en donde vamos a tener la gran mayoría de las especies, que corresponden a más de 325 especies de los citácidos y que va a abarcar obviamente lo que son los loros y las guacamayas también. Bueno, los citáceos están distribuidos por prácticamente todos los continentes, lo que son todas las que abarquen, perdón, lo que es las regiones tropicales y subtropicales del hemisferio sur. Vamos a tener la mayor cantidad de diversidad en Australia, pero también en América, sobre todo en Sudamérica, bueno, y Centroamérica también. Bueno, en cuanto a la biología, la mayoría de los citácidos son animales diurnos y la mayoría son arbóreos y van a habitar sobre todo lo que son bosques y zonas muy tupidas. Ya no es muy raro ver especies que estén adaptadas a zonas más abiertas. Por otra parte, son animales muy vistosos, muy hermosos, con un colorido bastante llamativo, y eso hace que sean mascotas muy populares o sean muy apreciadas en el mundo del mascotismo. Fuera de eso, también tenemos que son animales que imitan el habla, y esto las hace aún más atractivas como mascotas, ¿no? El problema es que, bueno, el hecho de que tengan un hábitat tan específico que necesite bosques más tupidos y también esta fascinación que hay por tenerlas como mascota hace que tengan dos grandes amenazas. Primero, obviamente, la pérdida del hábitat, ya que es una de las grandes amenazas que está afectando la gran mayoría de las especies. Y por otra parte, tenemos el tráfico ilegal de fauna silvestre. Muchas de estas especies son difíciles de criar en cautiverio, sobre todo las guacamayas, y esto hace, y sobre todo también en países subdesarrollados, en donde falten los recursos necesarios para realizar una fiscalización adecuada, que muchas de estas especies sean víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre. Y bueno, sumado a la pérdida de hábitat, tenemos que de hecho los citáceos son el grupo de aves más amenazadas de todo el mundo. Ay, no había puesto el cronómetro. Ya. De hecho tenemos que hay al menos 9 especies que ya están extintas y un cuarto de todas las especies de citáceos están amenazadas, sin sumar las que tienen datos insuficientemente conocidos, que sabemos que una vez se estudian puede aumentar mucho más esa proporción. Bueno, eso hace que, bueno, digamos que los tipos de pacientes o los tipos de animales que puedan ingresar, ya sea un centro de rehabilitación, una clínica, etcétera, van a tener en general 3 tipos de procedencia. Pueden ser animales que vengan rescatados directamente de su estado silvestre, ya sea por ejemplo, si se talan árboles o que cae un árbol cuando son animales periurbanos que pueden hacer sus nidadas cercanos a las casas. Tenemos en varios países suramericanos, por ejemplo, que se han adaptado las guacamayas, incluso muchos loros, a incluso zonas urbanas, colocando sus nidos en árboles de parques urbanos, incluso en jardines de personas. Entonces, muchas veces cuando talan árboles, etcétera, caen nidos y va a tener una procedencia importante de este tipo de pacientes. Por otra parte, también vamos a tener, obviamente, las víctimas del tráfico ilegal de fauna cuando se realizan decomisos, cosa que se complica porque a veces pueden llegar 50 pichones de loros que, bueno, no son fáciles de criar y de cuidar. Bueno, por otra parte también vamos a tener pacientes que provengan obviamente de zoológicos o centros de cría. También hay muchos países en donde se ha dado la crianza de estos animales de manera legal y sustentable para abarcar justamente la demanda que hay en el mercado de mascotas, disminuyendo lo que es la extracción de fauna silvestre de su medio natural.
Y bueno, en este caso vamos a ver sobre todo, o pueden haber sobre todo patologías de mal manejo, de mala alimentación, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, por otra parte, obviamente, el otro gran grupo de pacientes van a ser animales que son mantenidos en cautiverio como mascotas, ya sea de procedencia legal o ilegal. Y bueno, ya vamos a hablar un poquito más adelante de esto, porque aquí la mayoría de los problemas que podemos tener van a ser basados en una mala alimentación y en un mal hábitat. Recordemos que son animales que no son domesticados, por lo que ellos necesitan unos requerimientos de alimentación, unos requerimientos de hábitat muy específicos que no son fáciles de sustanciar, o sea, de adecuar, por lo que, sobre todo cuando son propietarios mal informados, vamos a tener animales mal mantenidos que van a generar o van a producir diferentes patologías que ya vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, rápidamente, en general, en cuanto a características anatómicas, vamos a tener que estos animales tienen una alimentación basada en semillas, frutas, sobre todo alimentos que son duros, por lo cual se han adaptado, tienen una adaptación de su aparato digestivo, en donde lo que más resalta, obviamente, es el pico, en donde estos animales van a tener este pico bastante fuerte, ganchudo y con una musculatura asociada importante, que le va a dar, junto con también la lengua, que tiene una musculatura bastante importante también, la capacidad de procesar estas comidas más difíciles de triturar, ¿no? Por otra parte, también van a tener las extremidades cortas. Tenemos, de hecho, que, bueno, lo que son los tarsos son súper cortitos, y además van a tener el primer y el cuarto dedo opuestos, ¿ya? Y esto va a hacer que los ayudan o están adaptados a realizar trepar en los árboles en donde habitan, y además a manipular objetos y su alimento con mucha más facilidad. Y bueno, como punto extra, tenemos que son animales que en la gran mayoría de ellos no tienen dimorfismo sexual, muy pocas especies, y de hecho creo que ninguna en América presenta dimorfismo sexual, por ende no hay manera de reconocer si son macho o hembra, a menos que se realice endoscopia o incluso pruebas de PCR. Ya, bueno, los recintos es súper importante que tengamos unos recintos adecuados para estos animales, si no, la mayoría de los problemas van a venir por esto, una mala escogencia tanto de materiales como de lugar, espacio, etc. Lo que más se recomienda son mallas de alambre galvanizado. Bueno, de hecho incluso se recomienda hasta cuando son mandados a hacer, cuando son ya jaulas, digamos, manufacturadas para aves, tienden a ya estar limpias, pero si las podemos mandar a hacer, se podría incluso realizar una limpieza previa con solución de vinagre en solución de 1 en 10 para retirar si tiene algún resto de zinc, por si acaso evitar intoxicaciones. Pero en general, este tipo de malla o de jaulas de este tipo de malla funcionan muy bien, porque estos animales, recuerden que tienen un pico bastante fuerte y una capacidad para picar importante. Muchas veces la gente compra estas jaulas de madera que se ven bellísimas, pero una cacatúa o un loro realmente la acaba así súper rápido, así que hay que tener cuidadito con eso. El tamaño va a depender de la especie, siempre se recomienda que al menos el animal pueda abrir las alas, ¿ya? Y si es que no tiene espacio de vuelo, entonces además tenemos que adecuar un momento de ejercicio para ejercitar al animal, y tanto por su enriquecimiento como también por su salud, porque estos animales además tienden a tener procesos de o problemas de obesidad si es que además la alimentación no es concorde. Bueno, por otra parte, la limpieza, y lo otro es el ancho de la barra o del hoyo de la jaula. Este va a depender obviamente de la especie del animal, siempre teniendo en cuenta de que el ancho debe ser más angosto que la cabeza, ¿ya? Para que este animal no pueda sacar la cabeza por ahí, y por ende quedarse atrapado. Por otra parte, bueno, tiene que ser obviamente de fácil limpieza, ojalá colocar algún sustrato que sea de retiro adecuado, que no retenga la humedad, o sea, se puede utilizar mulch, papel diario es lo mejor, incluso hay pellets de papel diario, pero ahí lo que se recomienda muchas veces es que la jaula separe o no tenga, digamos, conexión de donde caen las fecas con donde está el animal, para de esta manera evitar la proliferación bacteriana, que no anden pisando las fecas, etc. Y bueno, obviamente la jaula tiene que colocarse en un sitio aireado, en donde además tenga acceso al sol, pero que la temperatura sea estable. Ya en la mayoría de las aves no soportan menos de 10 grados centígrados, igual los calores extremos también pueden hacer que caigan en shock térmico. Y bueno, súper
súper importante, lo más importante de todo es el enriquecimiento ambiental. Estos animales son sumamente inteligentes, así que si están todo el día encerrados en una jaula, se ponen fastidiosos, se ponen a hacer conductas inadecuadas, incluso se automutilan, ya vamos a ver un poquito de eso más adelante. Así que es importante que les coloquen juguetes, les coloquen artefactos, la comida que sea de difícil acceso, jueguen con el animal, hagan que se ejercite, para además de proliferar o adecuar un buen desarrollo. Fuera de eso nos evitamos muchísimos problemas conductuales, porque estos animales además que son muy inteligentes, hacen mucho ruido y pueden ser muy destructivos si es que no tienen los implementos adecuados en su recinto. Bueno, en cuanto a la alimentación, en estado silvestre los animales obviamente tienen una dieta más que todo vegetal, en donde se alimentan de semillas, frutas, brotes, cortezas, raíces, etcétera. Pueden ingerir algunos insectos en este proceso, pero la alimentación realmente va a depender obviamente de la especie y de la disponibilidad natural. Y esto hace que realmente la cuantificación del tipo de alimento que ellos ingieren en estado silvestre no es fácil. Por ende, los requerimientos nutricionales, la situación en categoría realmente está muy estudiado, pero no está bien definido. Entonces la extrapolación realmente se hace difícil. La mayoría de las dietas que tenemos comerciales están basadas en especies más pequeñas, en donde ya ha habido un manejo mucho mayor y en donde la crianza es mucho más exacerbada, como lo que son los periquitos australianos, las carolinas, las catalinas, las ninfas, que son animales además que son propensos más a la alimentación por semilla. Y esto hace que, bueno, la mayoría de la gente exceda la cantidad de semillas, sobre todo semillas de girasol, que se le dan a estos animales, que en general tienen un alto contenido de grasa, bajos niveles de calcio, entonces son animales que en general son muy propensos a deficiencias alimenticias. Las semillas de hecho deben ser como el premio, un poquitito nada más de la alimentación, un porcentaje muy pequeño de la alimentación. La mayoría de la alimentación podría basarse en dietas comerciales si es que son dietas que están balanceadas, ¿ya? No, y obviamente dependiendo de la especie, y obviamente hay que suplementar o más que todo completar esta alimentación con vegetales, ojalá vegetales de bajo nivel energético. El problema es que si son animales que ya están acostumbrados a alimentarse de semillas y le colocan los vegetales, no van a comerse los vegetales, entonces hay que hacer todo un proceso de adaptación para adaptar a estos animales a la alimentación adecuada. Y bueno, obviamente importantísimo, hay que investigar la especie con la que estamos tratando, e incluso especies o sea, que tienen que alimentarse de néctar y polen como los loris, así que siempre es importante saber con qué animal, con qué especie estamos lidiando para darle la alimentación adecuada. Bueno, obviamente entonces ya les comenté que la mayoría, no la mayoría, pero una gran cantidad de enfermedades que vamos a tener en estos animales son enfermedades de hecho no infecciosas causadas por un mal manejo y una mala alimentación. De hecho, la mayoría de los casos que vamos a tener, sobre todo en animales que vienen, que están en cautiverio, son animales que vienen con deficiencias nutricionales o con heridas, etcétera, por un hábitat inadecuado. Como les digo, hay mucho desconocimiento en cuanto a los reales requerimientos nutricionales, pero en general la gente es como floja para darle una alimentación correcta, entonces tiene que hacer dietas muy monotípicas, en donde vamos a tener exceso de algunos nutrientes y faltas en otros. Bueno, obviamente vamos a tener deficiencia de vitamina A, obesidad es muy común, sobre todo cuando son animales que son alimentados con exceso de semillas, como semillas de girasol, incluso arteriosclerosis, en fin. También hay deformaciones, sobre todo cuando también son animales que no tienen acceso al sol adecuadamente. En cuanto a otras enfermedades infecciosas, bueno, también podemos tener enfermedades neoplásicas, sobre todo cuando son animales muy adultos, o también incluso animales que tienen sobrepeso por mala alimentación, también podemos ver que es común que les salgan lipomas. Enfermedades endocrinas no son tan comunes, pero sí se ha diagnosticado diabetes, hipotiroidismo, es raro, pero puede ocurrir. Y el otro gran problema que tienen estos animales son problemas de comportamiento, por esto que estábamos hablando anteriormente, que son muy inteligentes, si no le proporcionamos el enriquecimiento ambiental adecuado, entonces se tienden a realizar conductas inadecuadas, estereotipas, perdón, y uno de los mayores problemas que tienen, por ejemplo, son cuando empiezan a tener autopicaje, que es que se empiezan a arrancar las plumas, y bueno, el diagnóstico, esto es como, da para otra clase, pero en general puede ser completamente multicausal, es difícil conseguir el diagnóstico adecuado, porque muchas veces la gente automáticamente no es que está aburrida, entonces vamos a darle drogas para que el animal se relaje, pero no necesariamente, pueden ser también una gran cantidad de causales que tenemos que identificar, y muchas veces el diagnóstico se hace por
ensayo y error, pero sí, una de las grandes, digamos, problemas que hacen propensos a estos animales a tener este tipo de problema es la falta de enriquecimiento ambiental, sumado a una dieta inadecuada y sumado a un hábitat inadecuado. Así que ya sabemos que la mayoría de las enfermedades o de los problemas que vamos a tener con estos animales son cosas que son completamente prevenibles teniendo una alimentación y un recinto adecuado. Bueno, los traumas también es común, sobre todo cuando tenemos jaulas inadecuadas, donde el animal puede introducir la cabeza entre los barrotes, donde tenemos también las perchas también de metal tampoco son adecuadas, tenemos que utilizar, por ejemplo, perchas de madera o perchas irregulares que le permitan a los animales tener un buen agarre, y por otra parte la percha además tiene que ser más grande que la garra del animal, para que cuando el animal coloque la garra en la percha no haga esto, porque si hace esto entonces vamos a tener también problemas de articulación, sino que cuando coloque la garra en la percha no cierra completamente la mano, y esto va a ayudar también a incentivar la musculatura de las patas. Por otra parte, cuando tenemos animales que están muy juntos, también vamos a tener problemas de territorialidad y especies que son muy territoriales, pasa mucho en las guacamayas también. Y también obviamente cuando están en época reproductiva se ponen aún más agresivos. Y por otra parte también cuando tenemos animales que no tienen una jaula o un recinto adecuado, que la gente tiene que sacarlos a hacer a ejercitarse, si no adecuamos el cuarto adecuadamente, también hay muchos traumas porque se estrellan contra la ventana, se enredan en un cable, etc. Y finalmente otro trauma muy común es el tema de las mordidas, tanto por otros animales como incluso por perros o incluso por ratas, cuando son animales que tenemos los recintos, por ejemplo, afuera, y no hay una división que permita que no entren ratas dentro del recinto, también tienden a ser víctimas de otro tipo de animales domésticos. Bueno, otro tipo de enfermedades que vamos a tener son animales que también pueden ser propensos a, sobre todo, clamidiosis. De hecho, clamidiosis o citacosis viene de los citácidos. O sea, el estudio empezó a proliferarse a partir de estos animales, en donde se empezaron a detectar una gran cantidad de casos zoonóticos asociados a gente que tenía loros en sus casas. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado porque pueden tener una alta carga de enfermedades zoonóticas o de potencial zoonóticas, como bueno, la clamidiosis, también vamos a tener micobacterias, salmonellosis, etcétera, salmonela, etcétera. Así que, bueno, es súper importante el tema de salud pública y bioseguridad con estos animales. Idealmente, por eso también se recomienda colocarlos en sitios abiertos, aireados, y ojalá que no sean animales que sean manipulados por personas, por poblaciones de riesgo, como lo que son niños, ancianos o personas inmunosuprimidas, y ojalá todo lo que son la limpieza de utensilios y de los recintos de estos animales, hacerlo aparte de donde realizamos la limpieza de nuestros útiles, ojalá con guantes, y también ojalá no tener la jaula, por ejemplo, en un sitio cerrado, en donde todas las secreciones de estos animales se acumulen, y por eso que se recomienda también tenerlo en un sitio bastante aireado. Bueno, enfermedades fúngicas ya son un poco más propensas, sobre todo ya cuando son animales que tienen algún tipo de inmunosupresión, y también justamente cuando son recintos inadecuados que no están bien aireados, cuando hay proliferación, o aumento o mantención de la humedad, también hay una proliferación a infecciones fúngicas, como por ejemplo aspergilosis, candidiasis también. Entonces hay que tener cuidado porque además que esto también puede hacer efecto en humanos inmunosuprimidos. Y bueno, finalmente enfermedades virales, también raro, pero puede ocurrir, influenza aviar, enfermedad de Newcastle, enfermedad de las plumas, de los picos y plumas, que es como el SIDA de las aves, también sumamente importante en el sentido de que es muy patógeno en estos animales. El problema es que, bueno, las aves en general, como son animales presa, entre comillas, o son animales también que no son domésticos, tienden a tener muy poca sintomatología. O sea, son animales que tratan de ocultar los signos hasta que ya la enfermedad está sumamente avanzada. Así que ya para terminar, es importante recordar que en las aves la observación meticulosa es clave, porque ellas no van a exteriorizar los signos clínicos hasta que ya la enfermedad está muy, digamos que ya avanzada. Entonces, muy importante enseñarle al propietario cómo debe evaluar a este animal, y obviamente una de las primeras evaluaciones que se tiene que realizar es cómo está la alimentación, si está ingiriendo su alimento adecuadamente, si es que está más activo o menos activo, si hay mucho embolamiento, si los movimientos están siendo más lentos, cómo están las fecas, si es que las heces están más líquidas, menos líquidas que antes, obviamente ya cosas más obvias como sobrecrecimiento del pico y de las uñas, si es que tiene temblores, cambios en el plumaje, si es que se rasca inadecuadamente o se arrancan las plumas, etc.
pero normalmente tendemos a sobrepasar los signos más leves, que son estos cambios de actitud chicos, sobre todo el cambios en la ingesta, que son importantes tener en cuenta porque son los que nos va a, digamos, avisar que hay algún problema instaurándose antes de que ya sea muy avanzado, porque normalmente estos animales, cuando ya el problema está muy avanzado, es muy difícil sacarlos de la problemática, sobre todo cuando, por ejemplo, son enfermedades virales, tienden a ser sumamente mortales porque literalmente no vemos signos, sino que el día siguiente el animal amanece muerto. Así que hay que estar muy cuidadoso con estos animales con cualquier pequeño cambio, tanto en el comportamiento como en la ingesta, como obviamente su apariencia física. Bueno, y ya para terminar, entonces recordar que tenemos que tener todo esto en cuenta para estos animales, para tener una adecuación o para tener estos animales adecuadamente mantenidos, tener un recinto adecuado, espacio para, para ejercitarse, una dieta correcta, enriquecimiento ambiental y obviamente la regulación o la revisión constante del comportamiento del animal. Bueno, aquí les tengo la referencia de donde saqué mucha de esta información. En este libro podemos ver un resumen bastante completo y bueno de todo lo que es la medicina de citácidos y bueno de la gran mayoría de grupos de fauna silvestre, realmente muy recomendado. Y bueno, si les interesa obviamente aprender más de fauna silvestre, vamos a tener próximamente para el año que viene, comenzando el 22 de febrero, un entrenamiento XL de todo lo que es medicina y manejo tanto de fauna silvestre como de mascotas exóticas o mascotas no convencionales, en donde vamos a ver varios profesionales dedicados a esta área, en donde bueno, va a ser un curso extendido de varios meses, 2 horas diarias, en donde vamos a abarcar todo lo que es biología, manejo, medicina, alimentación de fauna silvestre, reptiles, aves, mamíferos y mascotas no convencionales, así que está súper bueno, súper completo y como siempre tratamos de hacerlo muy fácil de entender, introductorio porque va a ser, digamos que para la gente incluso que nunca ha visto nada de fauna, hasta para gente que ya tiene un poco más experiencia, pero siempre manteniendo un lenguaje fácil de entender y obviamente respondiendo todas sus preguntas. Aprovechen porque está en descuento en estos últimos días, creo que quedan 5 días de la oferta y bueno, pueden ingresar a nuestro Instagram en ibis-latinoamérica y ahí en el link van a tener acceso directo al curso y al resto de los cursos y ofertas que tenemos en este momento. Bueno, aquí es un poco de las características que tenemos del curso y recuerden entonces suscribirse al canal, comenten si tienen algún tema que les interese para nuestro próximo video, compartan si les gustó y activen las notificaciones. Muchas gracias por su atención.